al tema que dejamos pendiente el día de ayer. Entonces voy a pasar a compartirles para continuar con nuestro tema del día de ayer, o sea, el seguro de vejez en el sistema integral de pensiones. Bien. Habíamos visto los fondos del sistema integral de pensiones que tenían que ser administrados por la gestora pública. Y habíamos dicho que la gestora pública no está en función oficial. Justamente por la deuda que contrajo la gestora pública con la BBB Previsión, con la administradora de fondos de pensiones BBB Previsión. No obstante de que ya ha sido creada la gestora pública, ya tiene un gerente, tiene un directorio, también hay funcionarios que ya están prestando servicios, pero no está en función oficial. Consideramos de que en estos días ya va a entrar en función cuando justamente se cancele la deuda que tiene con la BBB Previsión. Una vez que se cancele esa deuda, entonces las dos administradoras de fondos de pensiones van a hacer entrega de todo el sistema y de todo lo recaudado en los diferentes fondos a la gestora pública para que ésta pueda administrarlos. Sin embargo, hasta el día de hoy no está en función todavía, en función oficial está gestora pública. Una vez que entre en función la gestora pública, va a administrar los sistemas. Primero, el sistema contributivo con el fondo de ahorro personal previsional, el fondo de vejez y el fondo colectivo de riesgos. El sistema semicontributivo con la pensión solidaria y el fondo solidario, y el sistema no contributivo con el Fondo de la Renta Universal de Vejez. Dijimos que estos tres sistemas son patrimonio autónomo, que en realidad son los propietarios son los aportantes, a excepción del sistema no contributivo, que es el Estado quien se hace cargo del Fondo de la Renta Universal. Es indiviso, no puede ser dividido, es un todo orgánico, no se puede dividir. Es imprescriptible. El transcurso del tiempo no puede afectar el derecho de los trabajadores, ¿ya? No puede ser afectado por el transcurso del tiempo los derechos de los trabajadores. También es inafectable por gravámenes o medidas precautorias de cualquier especie. Los jueces no pueden disponer que se grave ninguno de estos fondos, no pueden dictar medidas precautorias contra estos fondos. Entonces son inafectables. Los jueces no tienen autoridad para gravar, para dictar una medida precautoria de todos estos fondos o sobre todos estos fondos. Los fondos del sistema integral de pensiones que van a ser administrados por la gestora pública son justamente el Fondo de Ahorro Personal Previsional, el Fondo de Vejez, el Fondo Colectivo de Riesgos y el Fondo Solidario. El Fondo de Ahorro Personal Previsional
son recursos provenientes de los aportes del asegurado y la rentabilidad de los mismos, las cuales se registran en la cuenta personal previsional del asegurado, o sea, en la cuenta de ahorro personal previsional del asegurado. Estos recursos provienen del aporte del asegurado, o sea, el descuento que se les hace del 10% del total de su salario percibido cada mes. También las administradoras de fondos de pensiones que ahora están manejando estos fondos, hemos dicho que tenían la opción de hacer inversiones para procurar una rentabilidad. Inversiones en la compra de títulos valores. Entonces, esa compra de títulos valores genera rentabilidad que a fin de año se va colocando en la cuenta de ahorro personal previsional de todos los asegurados. El fondo de vejez también son los recursos provenientes de los aportes y la rentabilidad de los mismos, de los asegurados que acceden a la pensión de vejez o solidaria de vejez. Ya hemos visto, cuando hablamos de la pensión de vejez, que esta pensión de vejez se paga de la fracción solidaria del Fondo de Ahorro Personal Previsional del asegurado, más su compensación de cotizaciones si acaso el asegurado tuviese aportes al sistema de reparto. En cambio, la pensión de vejez solidaria es la suma de la compensación de cotización si tiene el asegurado, la fracción solidaria de su acumulado en el fondo de su cuenta personal previsional, más el aporte solidario. El aporte cuando entre su cese y la fracción solidaria no puede procurarse el 60% de su pensión, de su salario base. Entonces, en ese caso va a percibir, le van a aumentar con el aporte solidario del 0,5%, del 1%, del 5% y del 10%. Estos últimos tres, el aporte escalonado, de acuerdo al salario que percibe el asegurado. Bien. El Fondo Colectivo de Riesgos son recursos provenientes de las primas de riesgo común, riesgos profesionales y riesgos laborales. La prima de riesgo común, el aporte del trabajador del 1,71% sobre su salario total. La prima por riesgos profesionales es el aporte del empleador también del 1,71% sobre el salario total que percibe el trabajador en forma mensual. Y los riesgos laborales, que son para los asegurados que no tienen un contrato laboral, no tienen dependencia de un empleador, o sea, para los cuentapropistas, para aquellos trabajadores que trabajan por propia cuenta, no por cuenta ajena. El Fondo Solidario son recursos provenientes del aporte solidario del asegurado, aporte nacional solidario, aporte patronal solidario, el minero del 2%,
y el 1.71% de las primas de riesgo común y riesgos profesionales como riesgo laboral para los cuentapropistas. Bien. El cálculo de la pensión en el nuevo sistema. En el nuevo sistema se calcula la compensación de cotizaciones si acaso el asegurado tiene aportes al sistema de reparto, más la fracción de su saldo acumulado en su cuenta de ahorro personal, en su fondo de ahorro personal previsional, ¿ya? Y la pensión de vejez. Da lugar a una pensión de vejez. Cuando el asegurado, recalco, no puede alcanzar al 60% de su salario con su compensación de cotizaciones y la fracción de su saldo acumulado, entonces ahí se le va a también calcular con el fondo solidario y va a tener una pensión de vejez solidaria. Vemos cómo es importante que el trabajador haga reconocer su compensación de cotizaciones para tener mayor pensión de vejez. El cálculo de la pensión en el nuevo sistema integral de pensiones es matemático, es un cálculo matemático aquí actuarial. Habíamos dicho que para largo plazo el cálculo es matemático actuarial y para corto plazo el cálculo es matemático financiero. Se toma como parámetro la edad del asegurado y su esperanza de vida. Ustedes jóvenes saben cuál fue la esperanza de vida en los años 40, 50, inclusive 60. Jóvenes. Buenos días, doctor. Bueno, la esperanza de vida de esa época era máximo hasta los 80, hasta 90 años, si no estoy muy equivocado, doctora. En los años 40 y 50, ¿cuánto fue? 100 años, doctora. 60 años, doctora, máximo. Un momentito, voy a anotar. Aquí es 08. Ya. ¿Cuánto fue el cálculo del promedio de vida en los años 40 y 50? Entre los 80 a 90 años, doctora. Señor José Luis Luque. ¿Quién más? ¿Alguien más? 100 años, doctora. Dios mío. Un poquito más fuerte. Marino, ¿no? Doctora, eras 52 años. Disculpe, ¿quién ha hablado? Alfredo Cuarite, doctora. Ya. Doctora, buenas tardes. Dígame, señor Contuto. Era de 60 a 70 años, doctora. Ya.
Bien. El promedio de vida en los años 40 y 50, ustedes saben que nuestro país es un país netamente minero, O sea que nos ocupábamos de la minería y hasta ahora nos seguimos ocupando de la minería. La agricultura en menor porcentaje. Entonces, el promedio de vida en los años 40-50, el promedio de vida del trabajador fue justamente de 40 a 50 años. De 40 a 50 años. Ya a partir de los años, inclusive 60, se seguía considerando que el promedio de vida del trabajador era de 40 a 50 años. En los años 70 subió un poco más a 60 años, en los 80 a 70, en los 90 a 70, se seguía manteniendo los 70 años y en la década de los 2000 ha ido subiendo, inclusive las administradoras de fondos de pensiones. No es suficiente que una persona viva un siglo. Entonces se considera, las administradoras de fondos de pensiones consideran como el promedio de vida de 100 años y más en la actualidad, ¿no? Entonces, para el cálculo de la pensión en el nuevo sistema integral de pensiones, se considera la edad del asegurado y su esperanza de vida. También se toma en cuenta la edad de la cónyuge y de los hijos, así mismo la esperanza de vida, tanto de la cónyuge como de los hijos menores de 18 años si estudian hasta los 25 años y si han sido declarados inválidos, tienen una pensión vitalicia. Entonces, se considera la edad de todo el grupo familiar. También para hacer el cálculo matemático actuarial se considera el monto acumulado en su cuenta de ahorro personal previsional. ¿Cuánto de ahorro tiene? Ese ahorro que tiene en su cuenta, en el fondo de su cuenta de ahorro personal previsional del trabajador, tiene que cubrir la prestación tanto de vejez como de muerte. De vejez para el trabajador y de muerte cuando el trabajador o el asegurado fallece. Hemos dicho que se activa el seguro de muerte para sus derechohabientes. Por esa razón se tiene que hacer un cálculo tomando en cuenta la edad del asegurado, su esperanza de vida, la edad de su esposa o conviviente, esposo o conviviente, asimismo la esperanza de vida, porque no nos olvidemos que la pensión del seguro de muerte es vitalicia para la esposa o el esposo, la concubina o el concubino. Es vitalicia. Y para los huérfanos la pensión es temporal hasta que cumplan la edad. Y ese porcentaje que venían recibiendo después del fallecimiento del titular del derecho retorna a la viuda o al viudo. Se torna a la viuda o al viudo. Bien. Los fondos del Sistema Integral de Pensiones administrados por la gestora pública. Vamos a ver. Pensión de vejez. Como decíamos hace rato, es vitalicia para el titular, o sea, para el asegurado, para el trabajador. Vitalicias y temporales para los derechohabientes. ¿Quiénes son esos derechohabientes?
la viuda, la esposa o esposo, la concubina o el concubino. Los hijos menores de 18 años, si estudian, hasta los 25 años. Y si fueron declarados inválidos, van a tener una pensión también vitalicia. Si con la fracción del saldo acumulado en su cuenta de ahorro personal previsional financia una pensión mayor o igual al 60%. Al 60%. Si con la fracción del saldo acumulado más compensación de cotizaciones, ¿no?, que se reconoce por el sistema de reparto, financia una pensión mayor o igual al 60%. El asegurado debe tener 55 años de edad o más. Y la asegurada 50 años de edad o más. Entonces, el asegurado puede financiar solamente con la fracción de su saldo acumulado, ¿ya? Con la fracción de su saldo acumulado. Puede financiar una pensión mayor o igual al 60% de su salario. Aquí hemos dicho, ¿dónde está? Fracción solidaria, cuando corresponde aquí, rentabilidad. En cuenta personal previsional. Ya. Entonces, hemos dicho si solamente con la fracción de su... ¿Qué está? Con la fracción de su saldo acumulado, puede financiar una pensión mayor o igual al 70%. ¿Ya? En ese caso, solamente estamos viendo con la fracción de su saldo acumulado. No tiene compensación de cotizaciones. Algunos trabajadores tienen bastante ahorro. ¿Por qué? Porque ha habido aportes aparte de del descuento que le hacía el empleador para ser transferido a la AFP. El trabajador también podía hacer aportes adicionales, inclusive estaba permitido o está permitido hasta ahora que haga los aportes de sus beneficios sociales. En ese caso, a mayor ahorro, mayor pensión. Está financiando solamente con la fracción de su saldo acumulado. También si con la fracción de su saldo acumulado más la cese, o sea, la compensación de cotizaciones, financia una pensión mayor o igual al 60%. Entonces, acá ya vemos, se está financiando con el aporte solidario. Disculpe. Perdón, es con la compensación de cotizaciones más su fracción del saldo acumulado. Está financiando una pensión mayor o igual al 60%. En este caso, no entra todavía el fondo solidario. Entonces, solamente está financiando con su compensación de cotizaciones y la fracción de su saldo acumulado. Tiene que ser igual o mayor al 60%. En este caso, el asegurado tiene necesariamente que tener 55 años de edad
o más y la asegurada 50 años de edad o más. Si tiene 120 aportes al sistema integral de pensiones, al seguro social obligatorio o al sistema de reparto, y el asegurado tiene 58 años de edad o más, políticas de género, reducción de edad o incremento de aportes. Acá podemos hablar de la reducción de edad de las mujeres que tienen 3 hijos nacidos vivos. No importa que después hayan fallecido, lo importante es que hayan nacido. También se puede hablar de aquellos trabajadores que prestan servicios en lugares insalubres, o sea, con reducción de edad. Los trabajadores mineros, por ejemplo, que entran a interior mina, ellos trabajan en un lugar insalubre. Por lo tanto, si tienen 120 cotizaciones a los 3 sistemas y tiene 58 años de edad, puede hacerse acreedor a las prestaciones en dinero del seguro de vejez, o sea, del seguro a largo plazo. Bien. Concurrencia de pensiones. Concurrencia de pensiones. El asegurado con pensión de invalidez recibe esa pensión de invalidez hasta que cumpla los 65 años. Una vez que cumple los 65 años y si tiene los requisitos de la edad, y como habíamos visto arriba, en su fracción solamente en su fracción que hemos visto, fracción de su saldo acumulado, va a recibir la pensión de vejez o también solidaria de vejez, ¿ya? La pensión de vejez o solidaria de vejez, cuando entre su compensación de cotizaciones y la fracción de su saldo acumulado en su cuenta individual previsional, no puede financiar el 60%. En ese caso, le van a aumentar la fracción solidaria de vejez. Con esa fracción va a poder acceder a una pensión vitalicia. Vitalicia. La mora en el pago de contribuciones. La ley del sistema integral de pensiones establece nuevos tipos penales que han sido incorporados al Código Penal, Código Penal vigente, ¿ya? Como delitos previsionales, Estos nuevos tipos penales que la ley del sistema integral de pensiones incorpora al Código Penal son la apropiación indebida de aportes a la seguridad social de largo plazo por parte del empleador. Entonces, este delito tiene una privación de libertad de 5 a 10 años y una multa de 100 a 500 días. De 100 a 500 días. Entonces, cuando el empleador en su condición de agente de retención no transfiere los aportes del asegurado, sus propios aportes, como el aporte para el fondo de siniestralidad, o sea, de riesgos profesionales, accidente de trabajo y enfermedad común, así como el solidario, el aporte solidario nacional del 3%,
está incurriendo en apropiación indebida de aportes a la seguridad social de corto plazo. Consecuentemente, la AFP le puede hacer un proceso penal por este delito de apropiación indebida de aportes a la seguridad social de largo plazo. Debemos saber que esos aportes no son sino son del trabajador. También, pero sería aporte de él, el aporte nacional solidario del 3%. Entonces, si no transfiere estos aportes, está cometiendo un delito y puede ser pasible a una privación de libertad de 5 a 10 años y una multa de 100 a 500 días. Otro delito previsional es la declaración falsa y tiene una privación de libertad de 3 a 5 años y multa de 60 a 200 días. Esta declaración falsa se refiere a su planilla presupuestaria. Muchos empleadores manejan 2 planillas. Una planilla que es la oficial y la otra planilla es para el pago de contribuciones. En la planilla oficial se encuentra registrado el aporte real del trabajador sobre también su salario real. Y la otra planilla es una planilla falsa que no refleja la realidad. Eso es justamente para el pago de contribuciones a la seguridad social, tanto de corto como de largo plazo. En ese caso, el empleador es sancionado de 3 años con la privación de libertad de 3 a 5 años y la multa de 60 a 200 días. De 60 a 200 días. Entonces, los empleadores tienen que tener mucho cuidado en el manejo de su planilla presupuestaria. Tienen que manejar una sola planilla, porque si se les descubre, les pueden iniciar un proceso por declaración falsa. ¿Ya? Un proceso. ¿Quién le puede iniciar? La administradora de fondos de pensiones que viene realizando el trabajo de la gestora pública. Otro delito es la información médica o declaración falsa. Tiene una privación de libertad de 2 a 4 años. En este caso, el médico que extiende un certificado médico falso, o el asegurado realiza una declaración falsa, está cometiendo el delito de información médica o declaración falsa. Consecuentemente, puede ser sancionado con una privación de libertad de 2 a 4 años. ¿Alguien ha hablado? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, entonces vamos a continuar. Bien. Muchas veces los médicos se prestan para extender certificados médicos falsos. Entonces, en ese caso, está cometiendo
está extendiendo una información falsa en un certificado médico. O también a veces los mismos médicos hacen declaraciones falsas. En esos casos están cometiendo el delito de información médica o declaración falsa. Pueden ser privados de su libertad de 2 a 4 años. Otro delito previsional, el uso indebido de recursos. El uso indebido de recursos. Tiene una privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 días. Este delito va referido a que cuando el empleador necesita dinero para hacer otros pagos y echa mano de los aportes del trabajador, no transfiere los aportes a las administradoras de fondos de pensiones dentro de los plazos previstos. ¿Qué hace? Lo utiliza en otras actividades, ¿no? O en otras necesidades. Entonces está haciendo un uso indebido de esos aportes del trabajador. Por tanto, estaría cometiendo también un delito y tendría una privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 días. La falsificación de documentos en general y otros. También es un delito previsional. En la falsificación de documentos tenemos la declaración jurada, o sea, la presentación de su planilla presupuestaria del empleador. Esa presentación de la planilla presupuestaria del empleador constituye una declaración jurada, una declaración jurada. Entonces, si el empleador es descubierto cometiendo algún delito, inmediatamente se va a reportar al Ministerio Público de manera que le puedan iniciar la acción legal correspondiente. También, muchas veces, son los propios asegurados los que cometen el delito de falsificación de documentos. Ellos falsifican documentos como el certificado médico y otros documentos que les pueden favorecer para su trámite del seguro de vejez. En ese caso, también estarían cometiendo un delito, y van a ser sancionados de acuerdo o de conformidad al Código Penal y su reglamento. Van a ser sancionados así. Ya hablando de los aportes, el aporte solidario, aquí vamos a anotar, el 1% se calcula para aquellos trabajadores con un salario mensual o igual o superior a los 13,000 bolivianos, o sea, hasta 24,999. Se les va a descontar como aporte solidario el 1% de su salario total, El aporte del 5%, o sea, estos son los aportes escalonados.
aportes escalonados. Bien. El aporte solidario del 1% se calcula para los trabajadores con un salario mensual igual o superior a 13,000 bolivianos hasta 24,999. Se les descuenta el 1%. El aporte del 5% se calcula para los trabajadores con un salario mensual igual o superior a 25,000 bolivianos. Aquí es hasta 24,999. No, está bien. Hasta 34,999. Y el aporte del 10% se calcula para trabajadores con un salario mensual o igual o superior a los 35,000 bolivianos. Ustedes tal vez piensan que hay trabajadores que no ganan estas sumas. El gerente de la gestora pública, su salario es de 35,000. En la banca privada, por ejemplo, los gerentes ganan más de 35,000. Una parte de yacimientos fiscales petrolíferos bolivianos, los que trabajan en boca de cuando están explotando petróleo, trabajan en el mismo lugar donde está saliendo el petróleo. En ese caso, también estos trabajadores ganan 70,000 bolivianos. Ganan 70,000 bolivianos. ¿Por qué? Porque justamente están extrayendo el petróleo del suelo. Están en la misma boca de donde sale el petróleo. Entonces ganan 70,000 bolivianos. Estos trabajadores, a diferencia de los demás trabajadores de yacimientos petrolíferos, están tutelados por la Ley General del Trabajo. Por lo tanto, tienen el reconocimiento de sus beneficios sociales. Además, esos son los de la Agencia de Hidrocarburos. ¿Ya? La Agencia Estatal de Hidrocarburos, que ganan el salario de 70,000 bolivianos. Entonces, existe trabajadores que ganan un salario de 35,000, 25,000, 13,000. ¿Ya? Estos son los aportes escalonados que también están financiando los trabajadores activos, con sueldos primero de 13,000, de 25,000 y de 35,000. ¿Ya? Entonces, acá, ¿dónde está? Vamos a ver. Acá ya hicimos un ejercicio con ustedes sobre 3,000 bolivianos. Aquí tenemos el aporte patronal, sobre 3,000 bolivianos. Dijimos que el aporte solidario del empleador es del 3%. Sobre 3,000, el 3% es 90 bolivianos. ¿Ya? Se ha anotado ahí los 90 bolivianos. La prima por riesgo común, que también aporta el empleador, el 1,71%. Sobre 3,000 es 51,30. El aporte minero solidario no vamos a tocar porque solamente es para el sector minero.
El aporte laboral o del trabajador. Habíamos dicho que el trabajador aporta el 10% de cotización mensual, ¿ya?, para su fondo de vejez. Sobre 3,000 es 300. La prima por riesgo común, igual que el empleador, el 1.71%, 51.30. Prima por riesgo laboral, hemos dicho que es para los trabajadores cuentapropistas. Comisión por administración. Se cobra la comisión por la administración del fondo de la cuenta de ahorro personal previsional de los trabajadores, el 0,5%. Sobre 3,015 bolivianos. El aporte nacional solidario del asegurado. Hemos dicho que todos los trabajadores, absolutamente todos los trabajadores, aportan el 0,5% como aporte nacional solidario, sobre 3,015 bolivianos. El aporte nacional solidario del 1%, cuando el trabajador tiene un salario igual o superior a 13,000 bolivianos. En este caso no tiene. Tampoco el aporte nacional solidario del 5% se considera, porque es para aquellos trabajadores que tienen un salario de 25,000, igual o mayor a 25,000 bolivianos. El aporte nacional solidario del 10%. Habíamos dicho que se les descuenta a los trabajadores que ganan arriba de 35,000 bolivianos, de 35,000 bolivianos. En este caso no se considera, es menor, 3,000 es menor a 13,000, a 25,000 y a 35,000. Solamente estaríamos tomando en cuenta el aporte nacional solidario del 0,5%. Entonces, aquí está el total que debe transferir el empleador por sus aportes, aporte patronal solidario y la prima por riesgo común. Sobre 3,000 tiene que transferir 141,30 centavos. Y el aporte del trabajador, su cotización mensual, el 10% sobre 3,300. Prima por riesgo común, 1.71%, 51.30. Comisión por gastos de administración, el 0,5%, 15 bolivianos. El aporte nacional solidario del asegurado, el 0,5%, 15 bolivianos. Este aporte nacional solidario hemos dicho que se les descuenta a todos los trabajadores, comenzando del gobierno, terminando en el portero, en el manual, ¿ya? No tomamos en cuenta el aporte escalonado del 1, 5 ni 10% porque 3,000 es menor a esas cifras. Entonces, el aporte total del trabajador o el aporte laboral es de 381,30 centavos, que sumados al aporte del empleador da un total de 522,60 centavos. Bien, con 60 centavos. Bien, entonces podemos hacer otro ejercicio. No sé si alguno de ustedes se anima a hacer un ejercicio sobre los aportes del trabajador. Aquí, por ejemplo, ya tenemos uno de Juan Pérez Arias. Su salario mensual es de 25,000 bolivianos. Se va a tomar en cuenta el aporte patronal, el aporte nacional solidario. El aporte nacional solidario es del 3% del asegurado.
¿ya? El aporte por riesgos profesionales. Acá estamos tomando, ¿no?, los sobre 25,000. El 3% sobre 25,000. A ver. Este es el aporte del empleador. ¿Cuánto sacan ustedes, jóvenes? 350 me sale, doctor. Ya. Ya. El señor Juan Pérez Arias tiene un salario de 25,000. Tiene un salario de 25,000. Entonces, sobre estos 25,000 también va a aportar el empleador, el aporte nacional solidario del 3%, que llegaría a ser 25,000. Tres. 25,000 por 3%. ¿Cuánto sacan ustedes, jóvenes? 750, doctora. 750. ¿Cómo se llama, señorita? Rocío Alanoca, doctora. Alanoca, ¿no? Ya. Sí, doctora. Bien, entonces el aporte nacional solidario del 3% del empleador va a ser 750 y el aporte por riesgo profesional 1.21 o 71%. ¿Cuánto sacan? A ver. A ver. 1. Me sale 427,5, doctora. Ya. 2, 3. 427. 427.5. 0.5. ¿Ya? Ese es el sumados, estos dos montos nos va a dar un total de más 705. ¿Cuánto sacan ustedes el total del aporte de empleador por estos? 1,177. 1,177, doctora. 1,177. 177,5, ¿no? Sí. Con 5. Entonces, este sería el aporte del empleador, sobre 25,000 bolivianos de su trabajador Juan Pérez. Ahora el aporte laboral, también sobre 25,000 bolivianos. Aquí hemos dicho, a ver, vamos a borrar. Sí.
Bien. Entonces, vamos a empezar por el aporte nacional solidario. Aporte nacional solidario. ¿Cuánto es el aporte nacional solidario? El 0,5%. ¿No? El 0,5%, el aporte nacional solidario. ¿Ya? El aporte del 10% para su fondo de vejez. El 1.71% para riesgo común. Para gastos de administración, el 0,5%. Aporte nacional solidario. Entonces, esto estoy repitiendo aquí. Esto vamos a poner. El aporte nacional solidario también del 0,5%. ¿Ya? 0,5%. Ya. Entonces, aquí, antes de hacer el ejercicio, estamos haciendo sobre 25,000 bolivianos. Al trabajador no se le va a descontar sobre los 25,000 líquidos, sino tenemos que restar los 13,000, porque le van a descontar el aporte nacional solidario del 1%. Del 1% porque es igual 13,000. Se le va a descontar. Entonces, solamente cuando es el aporte nacional solidario o escalonado de 25,000, vamos a restar los 13,000, porque se le va a descontar ya el 1%. 25,000 menos 13,000 es 12,000. 25,000 menos 13,000 es 12,000. Entonces, el aporte del 5% va a ser por los 12,000. El aporte nacional solidario del 1%. El aporte nacional solidario del 1%. ¿Ya? Sobre 25,000, porque es mayor a 13,000. ¿Cuánto sería? Del 1%. Si le vamos a descontar el 1% de 13,000, el aporte nacional solidario sería 130. El aporte nacional solidario. Y el aporte nacional solidario, el 5%, ya no va a ser de 25,000, va a ser de 12,000. O sea, sobre el saldo, porque aquí ya le están descontando el 1% del aporte escalonado de 13,000. ¿Cuánto va a ser el 5% de 12,000? 600, doctor. 32, a ver. 600, doctora. ¿Cuánto? 600. 600. 600, doctora. 600. 600, doctora. 660. ¿Quiénes son los que me han dictado? No, 600, doctora. Ahora sale 600. 600, doctora. 600 entero. Ya, un momentito, vamos a correr. 600, doctora.
Zonal Dani, ¿no? Dani Sí, Zonal Ávila, doctora. Ávila. ¿Y a quién más me ha dictado? Félix Condori, doctora. Condori. Doctora, ¿Quién más? presente, doctora. Wilden Calle. Sí, doctora. A Wilken Calle. Calle. ¿Quién más? José Luis Luque, doctora. ¿Qué? José Luis Luque. ¿Ya quién más? Rocío Gisbert Marco, Lanoca. doctora. Rocío Alanoca, ¿no? Sí, doctor. Rocío Alanoca. ¿Quién más? Gisbert Marco, doctora. Marco Antonio. Marco Antonio. Bien, entonces vamos a anotar cuánto, 600. Solo 600, doctora. ¿No? 5% de 12.000, solo 600. El 5% nomás, sobre 12,000. Y solo 600. 600, doctor. ¿Cuánto? 600. 600, doctor. 600, así, clavados. ¿No? A ver, Sí, doctor. ya. 61, 60, 32. Aquí, 12. Por 5% igual 600, ya. Entonces va a aportar 600, el 5%, ¿no? O sea, del saldo que le queda de 25,000. Estamos restando los 13,000. De estos 13,000, el 1% tiene que aportar 130. Y aquí del saldo de 25,000, de 12,000, va a aportar 600. El 10% para su fondo. 1.200. ¿Perdón? 1.200, doctora. 1,200. Ay, no. Aquí. 1,200. El 1.71% para riesgo común. Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿El 10% tiene que salir sobre el 12,000, 13,000 o 25,000? Un poquito más fuerte, no lo estoy escuchando. Doctora, ¿el monto tiene que salir sobre lo que hemos restado o sobre el saldo o el sueldo que es 25,000? Sobre 25,000 tiene que ser. Solamente para el escalonado se aplica sobre el saldo. El 10% tiene que ser sobre los 25,000. Entonces sería 2,500, doctora. Aquí, ¿no? Ujú. El 10%. Tendría que ser 2,500. El 1.71% ya tenemos aquí por riesgo profesional. Entonces sería 427, igual, 427.5. ¿No es Los gastos, 437, doctora? perdón, 437 me sale. 37. A mí me sale A ver. 27, doctor. 427,5. A ver. A mí también, doctora, 427,5. De 25,000, Está bien, doctora. 427.5, está bien. Para gastos de administración, el 0,5%, también sobre 25,000. 125, doctora. Y el 125,
125. El aporte nacional solidario también del 0,5%, entonces sería también sería también 125. 125. El total, ¿cuánto va a ser el total del aporte del trabajador? O sea, el aporte laboral. El aporte laboral. Sumados los 130 más 600 más 2.500 más 427.5 más 125 más 125. ¿Cuánto va a ser? Doctora, sale 3.907.5. Sí, doctora, igual me sale lo mismo. Sí, doctora. 3.900. 907.5. 5, así. Sí, doctor. Ya. Bien, entonces, por una parte, el aporte del empleador va a ser 1.177,50 centavos. El aporte del trabajador va a ser 3.907,5 centavos sobre 25,000. Sobre 25,000. ¿Ya? Entonces se tiene que tocar. Hemos dicho que el financiamiento para largo plazo es bipartito, o sea, empleador y trabajador. Empleador y trabajador. Acá se ha acrecentado el aporte del trabajador porque tiene un salario superior a 13,000. Superior a 13,000. Entonces se le está descontando tanto el 1% como el 5%. El 1% sobre 13,000 y el 5% sobre el restante 12,000. El restante 12,000. Entonces, tomando en cuenta la hora, mañana podemos hacer más ejercicios. Ahora voy a escuchar sus preguntas, sus dudas y sus comentarios respecto al tema. Les escucho, jóvenes estudiantes. Doctorita, muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿A quién se le inicia el proceso penal? ¿Al representante legal de la empresa o al socio propietario o a uno de ellos? Al representante legal. Cuando son empresas anónimas o de responsabilidad limitada, ustedes saben que tienen un directorio y de ese directorio se elige al representante legal. Entonces se le va a iniciar el proceso penal al representante legal. Y en el caso, por ejemplo, de ellos, les otorgan poder. En el caso de la sociedad más de responsabilidad limitada, también el directorio le otorga poder al representante legal para que les represente en todos los actos jurídicos. Lo mismo sucede con los ministros. Los ministros les dan poder a quienes les van a representar. ¿A quiénes les van a representar? O sea, las entidades cuando se afilian dice el representante legal es fulano de tal. Puede ser Juan Pérez, ¿no? Entonces se va a iniciar la acción penal contra Juan Pérez. Pero los empleadores se cuidan mucho de que se les instaure
un proceso penal. Previamente siempre van a ir por la conciliación, y más aún cuando ahora está en plena vigencia la conciliación. Y eso vamos a ver, ya estamos terminando, ya terminamos este tema y vamos a entrar a ver el segundo pilar, que son el régimen de asignaciones familiares, y el tercer pilar, la vivienda de interés social. Entonces, después de ver esos dos regímenes, vamos a entrar a ver los recursos, procesos y procedimientos en materia de seguridad social. Ahí vamos a hablar. Pero yo les digo que se cuidan los empleadores de que se les inicie una acción penal, ¿no? Pueden hacer convenios. Entonces, los convenios facilitan el pago de aportes devengados, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? Bien, les voy a tomar la lista entonces y mañana podemos hacer más ejercicios respecto a este tema. Alanoca Mamani Rocío, está presente la señorita, ¿no? Sí.